En nuestros estudios de Quito, Ecuador, Alejandra Ceballos, como usted, otros opositores críticos del presidente Rafael Correa también han estado sentados en el banquillo de los acusados y luego han sido condenados. Otros también han tenido que irse al exilio, todo justificado dentro de decisiones judiciales. Sin embargo, le pregunto, ¿para usted la justicia en Ecuador tiene una mano independiente? Bueno, si consideramos que creo que es un año y medio, el Consejo de la Judicatura, que es el ente regulador de los jueces, emitió una resolución que decía que los jueces no pueden fallar en contra del Estado en decisiones administrativas. Partamos desde ahí que ya existe una censura desde el gobierno hacia el sistema judicial. Y bueno, como lo decía, o sea, en la larga lista de casos que hay en contra del gobierno, últimamente nunca jamás se ha fallado a favor de los disidentes. Siempre las resoluciones judiciales terminan siendo a favor del gobierno. Yo creo que existe mucho temor en el sistema judicial de parte de los jueces en fallar en contra del gobierno, ya que tienen temor de perder sus cargos. Yo no he visto hasta la fecha un juez que se haya atrevido a fallar en contra del Estado ecuatoriano en casos tan importantes, por ejemplo, Bonil, el caso de Fernando Villavicencio, el mismo caso del 30S. Existió el caso del coronel Carrión, que salió declarado inocente, pero ya se le está iniciando otro proceso judicial por los mismos hechos, pero con otro tipo penal. Estamos viendo que no existe independencia entre las decisiones judiciales y la política de gobierno. Entonces yo sí tengo temor de que en mi caso, a pesar de que no existe evidencia de mi participación dentro del delito que se me acusa, que es la interrupción de la señal del canal del Estado, yo sí tengo temor de que los jueces que ya en primera instancia han fallado, sin individualizar cuál fue mi culpa, cuáles fueron mis acciones dentro del delito del cual se me inculpa, ya se me declaró a mí culpable. Entonces, yo realmente no tengo esperanzas de ser declarada inocente, aun a pesar de que soy 100% inocente de los hechos de los cuales se me acusa. Yo lo único que espero de este sistema judicial es que, a pesar de que no fallen en derecho y se me reconozca mi inocencia, por lo menos se rebaje la pena, considerando de que no tengo participación alguna en los hechos de los cuales se me inculpa. Diputado Zambrano. Eso es todo lo que yo espero del sistema judicial. Hay muchas denuncias sobre la forma como se nombran los jueces en Ecuador. Dicen que muchos son escogidos a dedo, que sirven de herramienta para perseguir a los opositores políticos. A ver, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos mediante veeduría de una comisión internacional presidida por Baltasar Garzón. No fueron electos o no fueron propuestos por el presidente de la República, como aquí, Jason. No nos olvidemos que aquí, en Colombia, y voy a hacer porque me encuentro aquí en esta bella ciudad de Bogotá y en este bello país que es nuestro hermano, me encuentro aquí. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia son presentados por el presidente de la República y ratificados por el Congreso, si no me equivoco. A partir de ese momento, creo que eso tendría mayor injerencia en la toma de decisiones judiciales que la elección de ciudadanos que se presentan a concurso de mérito y oposición y que ganan un concurso de mérito y oposición, como son los magistrados de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Partamos desde ahí. En muchos países, en Perú, en Francia y en otros países, en los propios Estados Unidos, los magistrados son presentados por el presidente de la República. Ese no es el caso en Ecuador. Son personas independientes que se han presentado a concursos de méritos y oposición y que los han ganado. Pero, como no fallan a favor de la oposición, están con el gobierno. Las pruebas son las que deben demostrar quiénes son los culpables o quiénes no son los culpables. En este caso, si yo presento una denuncia, voy y firmo una denuncia, y esa denuncia es tomada por los jueces como una denuncia injuriosa y calumniosa, yo puedo tomar personalmente mi defensa y decir que como se me injurió y se me calumnió, yo hago una contrademanda. Y eso es lo que ha sucedido. Sí. No nos olvidemos que el presidente también es un ciudadano.
No nos olvidemos que él también tiene los mismos derechos que tenemos todos. ¿O qué pasaría aquí en Colombia si yo le digo a Juan Manuel Santos que es un asesino? ¿Por qué comparamos dos cosas? ¿Por qué no comparamos dos cosas que han sucedido en estos últimos meses? La CIDH, organismo representativo de la OEA, digámoslo así, ha presentado garantías sí, hacia el señor Villavicencio, es lo que acaban de mostrar ustedes aquí en el canal, sí, ¿no es cierto? El señor Villavicencio, el señor Cleves Jiménez, y el Estado ecuatoriano no las aceptó. Entonces el presidente es un tirano, ¿no es cierto? Más o menos eso es lo que vemos. Ha pedido medidas cautelares. Por eso, y no las aceptó las medidas cautelares, sí. Entonces es un tirano. Y entonces el señor Juan Manuel Santos es otro tirano porque no aceptó las medidas cautelares al alcalde Gustavo Petro. ¿Por qué no hacemos las mismas comparaciones? ¿O es que uno es mejor que otro por el simple hecho de decir que yo soy progresista o yo soy de derecha? Entonces, permítame también preguntarle a Ignacio Boulini, que él es experto en el tema de derechos humanos. Señor Boulini, el tema de acatar o no acatar, en este caso las medidas cautelares propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, frente a estos dos opositores, ¿considera usted que este desacato constituye una persecución también o un atentado contra la misma libertad civil que tienen las personas en un país? Absolutamente, y permítame rebatirle con todo respeto al congresista, pero hoy Juan Manuel Santos dijo que iba a cumplir las medidas y restituyó hoy al alcalde Petro. Primer punto. Segundo punto, en una democracia, el principal derecho es el derecho a disentir. Es decir, que por más que usted esté seguro que no hubo un golpe de Estado, perdón, que hubo un golpe de Estado, una persona puede opinar libremente que no lo hubo. Y el Estado no puede caerle con toda la fuerza a una persona simplemente por opinar distinto. Lo que dice el presidente Correa, Fernando Villavicencio, está totalmente protegido por la libertad de expresión. Usted dice, el presidente Correa es un ciudadano y como tal tiene derechos. Efectivamente, es un ciudadano, pero a la vez también es el presidente. Y lo que en una democracia pasa es que los actos de los presidentes son fiscalizados por la opinión pública, son fiscalizados por la justicia, son fiscalizados por la libertad de expresión. Hay una cosa que es fundamental en todo este tema, que es una democracia se basa en libertad de expresión, independencia judicial, derechos políticos. En Ecuador están fallando y se están volviendo casi inexistentes la libertad de expresión, la independencia judicial y los derechos políticos. Y por último, con lo que dijo respecto al informe de Baltasar Garzón, a la veeduría de Baltasar Garzón, no nos olvidemos que Baltasar Garzón cuestionó el nombramiento, es decir, lo ponen como si fuera una garantía y a la vez el mismo Baltasar Garzón fue el que cuestionó el nombramiento de 4 de esos jueces. Por lo tanto, yo creo que claramente, o sea, hay una persecución. Y Santos cumplió con las medidas cautelares, hoy firmó el decreto, Correa no ha cumplido con las medidas cautelares y las medidas cautelares son obligatorias, así lo ha dicho la Comisión y así lo ha dicho la Corte Interamericana también. La Corte Interamericana que el gobierno de Ecuador dijo, no vamos a cumplir las medidas cautelares de la CIDH, de la Comisión. Ahora, si las medidas son dispuestas por la Corte Interamericana, sí las vamos a cumplir. Bueno, hay una noticia que es, la Corte Interamericana ha dicho que las medidas cautelares de la Comisión son de cumplimiento obligatorio. Tengo que hacer una pausa comercial, ya le voy a dar la palabra al diputado al regreso para que continuemos el debate. Vamos a hacer la pausa en el programa La Noche, ustedes pueden continuar opinando en redes sociales. En minutos volvemos con el tema La justicia en Ecuador. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.